¿Te has levantado alguna vez de tu cama con tu cara hinchada como un globo y sin entender por qué? ¿O te han atacado unas ronchas que pican tanto que quisieras arrancarte la piel? Hoy te voy a hablar de dos trastornos que implican lo mismo, pero que tienen riesgos distintos: la urticaria versus el angioedema. Te explicaré hasta cuándo usar antihistamínicos y cuándo es necesario acudir de forma inmediata a la emergencia, porque incluso hasta podrías necesitar adrenalina. Soy el Dr. Apari, hablándote cómo puedes cuidar tu piel. No te olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo. Primero comenzaré dándoles unas definiciones exactas de estos dos trastornos, ya que un mal manejo corresponde a un 50% de definiciones mal hechas. Urticaria son ronchas o abones rojizos sobreelevados que al presionarlos se ponen pálidos y que pican un montón. La característica de este trastorno es que las ronchas duran menos de 24 horas y permanecen en el mismo lugar. Hoy podrías tenerla en el brazo, al día siguiente en la pierna, pero el que tenías en el brazo ya desapareció. Y el angioedema es la hinchazón profunda, la piel se ve tensa, parece inflada con agua. La duración de la misma es mayor, entre 24 a 72 horas. Pica poco o nada, más bien molesta, causando dolor o quemazón. Y lo más peligroso, puede afectar la lengua, la glotis o incluso el intestino, provocando asfixia o dolor abdominal severo. Imagínate a tu piel como un edificio de 2 pisos. La urticaria afecta el primer piso, la dermis superficial. El angioedema ocurre en el sótano y planta baja. El edema se acumula mucho más profundo y por eso la hinchazón es más voluminosa y tarda en irse. A continuación te voy a demostrar que con algunas preguntas se podría determinar qué tipo de trastorno estás sufriendo. Primero, ¿veo ronchas o hinchazón? Si hay ronchas elevadas y cambiantes, corresponde a la urticaria. Si es hinchazón difusa, sin ronchas, es angioedema. La otra pregunta sería, ¿pica o duele? Si hay un picor intenso, estaríamos ante una urticaria histaminérgica. Si estamos ante dolor, tensión o ardor, pero poco picor, es un angioedema. Tercero, definir dónde está. Extremidades, tronco o la cara, pero solo comprometiendo la piel, estamos ante una urticaria. Labios, lengua, párpados que se cierran, manos que parecen guantes inflados o abdomen con cólicos sin causa, estamos ante un angioedema. La cuarta sería, ¿desapareció antes de las 24 horas? Si es así, estuvimos ante una urticaria. Y si la respuesta es no y sigue igual al siguiente día, estamos ante un angioedema. 5. Sería importante preguntar si el paciente tomó algún medicamento como los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que son los que sufren de hipertensión y la tienen que tomar. O preguntarles si tienen antecedentes familiares de presencia de hinchazón en el cuerpo, pero sin picazón. Si la respuesta es sí, apunta a un angioedema bradicinínico. Los antihistamínicos en este caso no te van a servir. Listo, si respondiste urticaria, respira, ya que es muy raro que esta sea mortal. Si respondiste angioedema y está en la cara o en la garganta, llama de inmediato a emergencia. En la urticaria los causantes principales son los mastocitos, células llenas de histamina que funcionan como si fueran granadas. Cuando se activan, ya sea por el uso de medicamentos, estrés, ropa ajustada o incluso algún alimento, explotan y liberan esta histamina que va a causar vasodilatación y mucha comezón. Es como si te lanzaran confeti rojo y muy pruriginoso al cuerpo. En cambio, en el angioedema hay dos caminos. El primero, que es el histaminérgico, que es muy similar a la de la urticaria, pero compromete a zonas más profundas de la piel. Puede aparecer junto con las ronchas o de forma aislada. El otro camino sería el bradicinínico. Y aquí la historia cambia. Aquí el protagonista ya no es la histamina, sino la bradicinina, un péptido vasoactivo muy potente. Y esto se podría dar por lo siguiente. Primero, el uso de medicamentos como los IECAS, que son muy utilizados en pacientes que sufren de hipertensión. La segunda causa sería por un angioedema hereditario. A estas personas les falta una proteína que es el inhibidor C1. Es una enfermedad genética rara, pero peligrosa. Y por último tendríamos el angioedema adquirido, que a veces está relacionada con enfermedades autoinmunes. La histamina responde bonito al antihistamínico, la bradicinina no.
Por eso mucha gente se frustra cuando usa loratadina y la hinchazón no cambia. Graba esto con fuego. Si el edema compromete la lengua, la úvula, el paladar blando o la glotis, y peor aún, escuchas un silbido al respirar, el cual se denomina estridor, no esperes, en estos casos se utiliza adrenalina intramuscular, 0.3 miligramos en adultos y directo a la emergencia. Segundo, si aparece un dolor abdominal insoportable y la tomografía sale limpia, hay que pensar en un angioedema intestinal. Tercero, si el paciente toma los siguientes medicamentos como el enalapril, captopril, lisinopril y nunca había tenido alergias, casi seguro es bradicinínico. En estos casos se tendría que suspender el fármaco y administrar la adrenalina. Y si está disponible, usar el icatibant o concentrado de C1 inhibidor. Estos son antagonistas de la bradicinina. Tu médico no se quedará solo con el parece que, duración de las molestias, el patrón de las mismas y los desencadenantes. Luego un examen físico, preferiblemente de los brotes que hubo. Se solicitará exámenes básicos, hemograma, un BCG, un PCR, un TSH. Con esto se va a descartar la presencia de infección, inflamación o la presencia de una tiroiditis autoinmune, que muchas veces está relacionada con una urticaria crónica. Si sospecha de un angioedema hereditario, pedirá un C4 y una prueba funcional de C1 inhibidor. También se puede hacer un test como el Autoserum Skin Test, en la cual se va a inyectar tu propio suero en tu propia piel. De esta forma se sabrá si tienes autoanticuerpos antirreceptor de inmunoglobulina E, positivo en 1/3 de los casos con urticaria crónica. Importante, paneles con alimentos con inmunoglobulina G no ayudan para nada, lo único que sirven es para vaciar tu bolsillo. Dietas restrictivas sin respaldo lo único que causarán serán que tengas una malnutrición y frustración al no ver mejoría. En esta parte muchos se pierden, así que voy a dar la explicación de forma escalonada para que puedas entender mejor el tratamiento de estas afecciones. Pero antes dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo. De esta forma seguiré haciendo más videos sobre urticaria y muchas enfermedades de la piel. Doctora Pari difundiendo educación en salud a todo el mundo. Escalón 1. Antihistamínicos modernos. Cetiricina, loratadina, fexofenadina y bilastina. Empieza con dosis estándar básica. Si a la semana no mejora, duplica la dosis a la siguiente semana. Incluso estos medicamentos se podrían elevar su dosis hasta por 4, siempre y cuando no te cause sedación o algún tipo de efecto secundario. Escalón 2, el omalizumab. Si al cuadruplicar la dosis no hay mejoría en un mes, ya se debería utilizar este medicamento. El medicamento biológico estrella, el omalizumab, el cual se utiliza 300 miligramos por vía subcutánea cada 4 semanas. Entre un 60 a un 70% los pacientes van a responder favorablemente a las 4 semanas y generalmente causa efectos secundarios mínimos. Escalón 3, el dupilumab. El mismo fue aprobado en el 2025 para el manejo de la urticaria crónica. Este actúa bloqueando las interleuquinas 4 y 13. Te servirá adicionalmente si sufres de problemas de dermatitis o asma. Esta se utilizará a una dosis de 600 miligramos de carga y luego se utilizará 300 miligramos cada 2 semanas. Escalón 4, y el que está muy arriba ya, la ciclosporina A. Esta es un inmunosupresor oral. Esta se va a utilizar a una dosis que va de 3 a 5 miligramos por kilo día y se utilizará por 6 meses. Para utilizar este medicamento requiere un control de la presión arterial y de la función renal, pero le va a servir a un 50% de los pacientes que tienen una enfermedad muy refractaria. Hasta aquí les he hablado acerca del tratamiento cuando el principal efector de estas enfermedades o trastornos es la histamina. Si la bradicinina es la responsable, el tratamiento va a cambiar. Si se da un ataque agudo, en estos casos se utiliza el icatibant a 30 miligramos por vía subcutánea. Si no hay la misma, se puede utilizar un concentrado de C1 inhibidor de 20 unidades por kilogramo. Para la prevención o profilaxis a largo plazo, se puede utilizar los siguientes medicamentos. Lanadelumab, 300 miligramos cada 2 semanas. Berotrastat, 150 miligramos por vía oral diarios. Ojo, los corticoides y los antihistamínicos no van a servir cuando el efector o el causante son las bradicininas.
Es como lanzar agua a un incendio químico. Suena razonable, pero no ayuda. En la urticaria aguda simple, un curso corto de prednisona por 3 a 5 días podría ayudar a romper este brote. Pero jamás utilices corticoides por muchos meses. Podrías terminar diabético o con osteoporosis. Si este video te está aclarando la visión de estas dos enfermedades, no te olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a este canal. Siempre te doy evidencia científica con la cual respaldo mis videos. La medicación es el pilar esencial del tratamiento, pero siempre van a haber opciones que te ayudarán a sobrellevar estos trastornos. Primero, evita los AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, si sabes que empeora tu caso. El alcohol, los picantes y los saunas calientan los vasos y predisponen la aparición de urticaria en las personas que ya lo han tenido. Usa ropa suelta. Las personas que usan ropa ajustada tienden a formar urticaria, hasta en un 5% de ellas. Duerme bien. La falta de sueño predispone a la liberación de la histamina. Practica la respiración diafragmática 10 minutos al día. Hay estudios que muestran que disminuye la puntuación de urticaria hasta en un 20%. Mantén un diario de síntomas si descubres que te hinchas, por ejemplo, después de comer mariscos o si te da la misma al tercer día de tu regla. Estos datos podrían ser esenciales al momento de hacer un diagnóstico preciso. Nadie te va a hablar de esto, pero tanto la urticaria como la ansiedad podrían ser predisponentes a que puedas sufrir de ansiedad. Y si mañana apareces con los labios hinchados, podría incluso hacerte padecer de insomnio o depresión. Te recomiendo terapia cognitiva y conductual leve. Bastan 6 a 8 sesiones para que puedas afrontar mejor estos trastornos. Y será muy importante que también puedas buscar grupos de apoyo. A continuación voy a desbaratar algunos mitos. Los corticoides curan todo. Falso. Hemos visto que los bradicinínicos no responden al uso de corticoides. Las pruebas de IG alimentaria revelan trastornos. Falso, no tienen validez clínica. Si funcionó para mi vecino, a mí también me servirá. Falso, cada organismo responde distinto y hay distintos endotipos. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya ayudado. No te olvides suscribirte y compartir este video. Doctora Pari, difundiendo educación en salud a todo el mundo. Hasta pronto.